Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en esta semana 12ª del tiempo ordinario, en el día a día, en la búsqueda de la palabra de Jesús. Y encontrarnos con su palabra es toda la enseñanza del amor que hemos venido escuchando desde el capítulo 5, 6, ahora hoy el capítulo 7 de Mateo. Precisamente hoy los primeros 5 versículos de este capítulo 7 son los que nos lleva la palabra a una meditación para el corazón. Es en singular, es algo que nos lleva adentro a mirarnos a nosotros mismos para no estar solo mirando lo exterior de los demás. Miremos los elementos, escuchemos la proclamación. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen para que no sean juzgados, porque serán juzgados como juzgan ustedes. Y la medida que usen la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Sáquete primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia, la fuerza, la gracia, la sabiduría y el entendimiento y los dones cuando clamamos al Espíritu, especialmente el del comprender, entender esta Escritura y llevarla a la vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Llénanos de ti para que podamos hoy comprender la mirada del corazón, la mirada interior, para corregir nuestras fallas y para dejarle los juicios a Dios. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 7, versículos 1 al 5. Ustedes y yo miramos. Hay una invitación clara de Jesús: no hagan esto. ¿A qué se refiere? Porque si ustedes hacen eso, también ustedes caerán dentro de esa misma situación. ¿Cuál es? Habla de una medida. Habla de una mota y de una viga. ¿A qué se refiere? Y entonces, en el mismo sentido, a que invita después con estas expresiones en orden a nosotros y en la relación con los hermanos. Miremos los elementos, los detalles, la estructura del texto hoy, para que pasemos de lo que dice el texto a lo que hoy la palabra nos enseña. La palabra hoy habla claramente del juicio. No juzgues para que no seas juzgado. En Lucas complementa: no condenen para que no sean condenados. Y hoy esta palabra viene a abrirnos el corazón, a abrirnos con toda la fuerza de la expresión para poder comprender que definitivamente el único que puede juzgar es Dios. Las bienaventuranzas nos decían: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. En ese orden de ideas, toda esta palabra viene a basarse en todos necesitamos de la misericordia de Dios. Entonces, como Dios conoce nuestras actitudes y nosotros mismos pudiéramos entrar y ver que lo que dice Jesús es verdad, y es más fácil a nosotros muchas veces ponerle una medida, una mirada al actuar de los demás con unos criterios muy rígidos y a veces inmisericordios y justicieros, y para nosotros con laxismo y con una medida más abierta, pues como que autojustificar nuestras fallas, quedándonos en las fallas de los demás. Esa es la perspectiva de la palabra que nos trae hoy el Señor. Entonces, podemos mirar cómo hay 3 razones para no condenar. Primero, el juicio pertenece a Dios. Solo Él conoce
¿Qué es lo que pasa con la vida de las personas? Solo Él conoce cuáles son las situaciones por las que una persona hizo, no dijo, actuó, no actuó. Miremos hoy todos estos detalles. Y en esos detalles, pues comprendemos que verdaderamente el corazón del hombre solo lo conoce Dios, no más. Entonces, sería una osadía jugar a ser justicieros o a estar mirando juicio sobre los demás. Si Dios, que es misericordioso, nos invita hoy a tener cuidado con estos juicios, pues ustedes y yo miremos este primer lugar, este primer momento. El juicio pertenece a Dios. Segundo es, lo dice la palabra, la medida que usemos con los demás la usarán con nosotros. ¿Se acuerdan ustedes aquella parábola de ese deudor que le debía a un rey? El rey pues lo iba a vender, pero terminó perdonándolo. Y cómo después de que fue perdonado, este salió y se hizo justicia con el otro. Nos viene a la mente estas conexiones bíblicas para que miremos cómo aquel hombre utilizó una medida, y esa medida fue utilizada para con él porque no quiso tener misericordia, como la había obtenido él también de este Señor. Y en el tercer momento, todos somos imperfectos, unos más que otros. Entonces, esos juicios a veces pueden venir de una ceguera, de unas situaciones con que nosotros valoramos las actuaciones de los demás, pero en las nuestras nos falta tal vez más profundidad y reconocer que hemos pecado, que fallamos, que tenemos estas imperfecciones, que muchas veces pues cometemos situaciones que pueden ser más difíciles que las que tal vez nosotros juzgamos de los demás. Este es un camino hoy. El juicio pertenece a Dios. La medida que usemos con los demás la usarán con nosotros, y la imperfección de cada uno de nosotros. El camino es revisarse primero. Cuando este camino de revisión se ha tenido y se ha obtenido, pudiéramos objetivamente ya después actuar con algo que trae la palabra también, que es la corrección fraterna. Pero para ello hay que tener un recorrido grande en el corazón nuestro. La carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, en el versículo 11, no hablen mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. Uno solo es el legislador y juez, que puede salvar o perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Dice Santiago, ¿tú quién eres para juzgar a tu prójimo? Esta es una cita bíblica que viene hoy en ayuda para que miremos el camino de la misericordia. De hecho, todo lo que Jesús quiere es el amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, Jesús nos enseña que la caridad en sí ya es una absolución. Es una absolución. Pero a veces tomamos el camino justiciero. Y ese es el camino de no mirar la viga que tenemos en el ojo y nos quedamos en las moticas, en cuestiones más pequeñas de los hermanos, y hay cuestiones grandes del corazón y la falta de nuestro amor que tendrían que ser revisadas. Hoy, según esta palabra entonces, ¿a qué nos mueve esta palabra de Dios hoy? ¿A qué nos lleva? Tendríamos que tener en cuenta esto, no dejarnos guiar por la primera impresión del momento, no precipitarnos en críticas y corregirnos primero a nosotros mismos, mirarnos primero a nosotros mismos, descubrir nuestras faltas sin disminuirlas ni excusarlas. Ahí sí, entonces, cuando ya hemos hecho todo un trabajo interior, ya después podríamos tener la corrección fraterna como la enseña el Señor en su palabra, cuando objetivamente hay algo que está haciendo daño a la comunidad, en un actuar de otro. Pero primero siempre es el examen interior del corazón. Y entonces podríamos terminar con aquello de que a quien le gusta que lo juzguen con dureza, y a quien le gusta que sus fallas las estén proclamando en los cuatro vientos. Dios cómo nos mira y cuánta misericordia ha tenido con nosotros, cuánta tenemos nosotros de la misma manera con los demás. Ese es el trasfondo grande de hoy. Si Dios ha tenido misericordia conmigo, ¿cómo yo no tengo misericordia con las fallas de los demás?
¿A qué me mueve hoy la palabra a corregirme primero a mí? Cada uno de ustedes y yo tomemos en el corazón esta enseñanza y esta motivación que nos trae fuertemente al corazón. Acordémonos que los que son caritativos, que los que son misericordiosos recibirán plena misericordia de Dios. Cuidado con nuestras medidas, que no caigamos en ser justicieros y en exigirle a los demás los pequeños detalles y nosotros sí una medida muy ancha, sin mirarnos, sin corregirnos, sin entrar en un camino, yo lo pienso, de corrección y de mirar que estas limitaciones, con la gracia de Dios, en un camino de conversión, pues las vamos superando en el sentido de mirarnos en el amor, en el espejo que Dios nos regala de su presencia, de su respaldo, de toda la bondad que tiene para con nosotros como la ofrecemos también para con los demás, y ayudamos a extender las manos a otros que como nosotros limitados con yerros, con equivocaciones, pues están en ese camino de alguien que con un corazón misericordioso atrae más que con juicios severos. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra que nos ofreces en este día. Nos guías hacia el camino de la misericordia, del perdón y del amor. Enséñanos hoy verdaderamente a ser misericordiosos, a escuchar dichosos los misericordiosos que excusan, comprenden y aceptan al hermano tal como es, porque así es el proceder de Dios con nosotros. Así procedes, Padre, con nosotros. Cúranos, Señor, de la hipocresía, esta mota que vemos en los demás, sin limpiar nuestra viga propia. Que podamos ver en los demás tu rostro, Señor, y en el nuestro también, cómo hemos dañado tu rostro, que lo deberíamos mostrar en el amor, para que podamos verdaderamente creer en los demás como crees tú, para amar la vida con un corazón grande como el tuyo, y tener la intencionalidad de la ayuda a los demás. Gracias por el eco que colocan al final del chat. En la acción, primero hoy, un espejo. La palabra es un espejo. ¿Qué tengo que corregir? ¿Cuáles son mis fallas? ¿Cuándo he tomado el camino justiciero? ¿O en algún momento he aprendido la misericordia? Gracias por todo lo que nos pueden comentar de esta palabra que va hasta el fondo de cada uno de los corazones. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.